Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estarse conectando. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar unos minutos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestro live 30 minutos con Victus, un espacio en donde hablamos de temas interesantísimos relacionados con la salud y la nutrición. Yo soy la doctora Aurora Bustamante, soy médico nutriólogo y los estoy acompañando por parte de Victus desde Managua, Nicaragua. Y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar acerca de la nutrición en el paciente con enfermedad renal crónica. Sabemos que este es un tema sumamente importante para Latinoamérica, ya que nuestro sector representa la tasa más alta de mortalidad en el mundo por enfermedad renal crónica. El día de hoy nos acompaña la licenciada Cintia Islas. Ella nos acompaña desde México. Acá veo que está la licenciada uniéndose. Vamos a darle conectar. Muy bien, voy a ir comentándoles un poquito acerca de la licenciada. La licenciada nos acompaña. Hola, licenciada, ¿cómo está? Hola, hola, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas Un tardes. gusto saludarla. Igualmente. Ahorita estaba Gracias, justificando. gracias. Voy a comentarles un poquitito acerca de la trayectoria de la licenciada. La licenciada nos acompaña desde México. Ella es licenciada en nutrición clínica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Aparte hizo una pasantía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, un instituto que conocemos muy bien alrededor de Latinoamérica por toda la buena fama que tiene en cuanto a la calidad de profesionales de la salud que saca. Tiene aparte una maestría en Dirección y Administración de Salud y ha publicado recientemente un tema sumamente interesante, impacto de la pandemia por COVID-19 en unidades de hemodiálisis, y sabemos que la licenciada tiene una amplia experiencia, ya que de hecho trabaja en una clínica con pacientes enfermos renales crónicos, precisamente en pacientes en hemodiálisis y pacientes en terapia conservadora. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por conectarse. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, doctora. Gracias a Victus por tomarnos en cuenta para platicar aquí con ustedes y charlar estos 30 minutos y sacarles el mayor jugo posible. Así es, licenciada. ¿Qué les parece si empezamos hablando un poquito para nuestro público? Tanto tenemos médicos y tenemos nutricionistas y también creo que tenemos pacientes. Hablar un poquito de cuáles cree usted o qué es lo que observa usted en su experiencia y lo que ha visto en las áreas que ha trabajado. ¿Cuál cree usted que son las principales causas y los principales factores de riesgo de nuestra población para desarrollar enfermedad renal crónica? Pues mire, doctora, principalmente yo creo que todos estamos bien familiarizados con este factor que es la diabetes, que sabemos que desafortunadamente, por lo menos en México, es la primera causa de muerte en mujeres y la segunda causa de muerte en hombres desde los años 2000. Desafortunadamente, 40% de los pacientes diabéticos van a generar daño renal a la larga. También tenemos otros factores de riesgo muy importantes como la hipertensión arterial, los pacientes que tienen obesidad, aquellos que tienen tabaquismo, los que llevan a un abuso indiscriminado de AINES, que actualmente con esta automedicación tan descontrolada que tenemos, bueno, hay pacientes que toman y toman este tipo de medicamentos, pues insisto, de manera indiscriminada, la presencia de enfermedades cardiovasculares y algunas enfermedades autoinmunes. Desafortunadamente, en estos últimos años hemos visto que hay enfermedades como lupus se han incrementado y tenemos pacientes que llegan a la consulta en muchas ocasiones con enfermedad renal crónica secundaria a este tipo de complicaciones. Muy bien, licenciada. Tal como se menciona, creo que la realidad que vivimos en el resto de países de Latinoamérica es la misma. La diabetes definitivamente que es una de las causas más importantes. Lamentablemente esto no va a cambiar porque hace en el 2010 esperábamos tantos casos para diabetes para el 2025, esperábamos 430 millones y nos faltan todavía 4 años y ya lo hemos superado por 25 millones. Entonces, la epidemiología de la diabetes va enlazada con la enfermedad renal crónica. Como bien menciona, todos estos factores de riesgo llevan a la enfermedad y sabemos también, doctora, que ya una vez que el paciente padece de enfermedad renal crónica, lleva a complicaciones y cambios nutricionales. ¿Nos podría hablar de qué cambios nutricionales o qué deterioro nutricional o qué consecuencias nutricionales podemos esperar en un paciente que tiene la enfermedad renal crónica? Claro, bueno, doctora, principalmente vamos a tener cambios a
licenciada se quedó un poco congelada, pero ya sabemos que estos son gajes del oficio cuando estamos en live. Vamos a esperar un segundo que la licenciada se conecte de nuevo. Ok, la licenciada se ha salido un momento, seguro vamos a darles unos segundos para que se conecte de nuevo. Y bueno, vamos a hablar un poco nosotros para mientras la licenciada regresa. Como estábamos hablando, vieron que hay muchos factores que llevan al paciente que pueda desarrollar enfermedad renal crónica. Vamos a ver si la licenciada se está... Ok. Permítame. Creo que por aquí viene la licenciada. Una disculpa, doctora, no sé qué pasa. Media conversación. No se preocupe, esto es, ya creo que todos estamos acostumbrados que estos son gajes del oficio con la tecnología y sobre todo cuando estamos en vivo. La licenciada se quedó congelada de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Si quieren nos pueden comentar de qué país nos visitan, cuál es su perfil profesional, si son pacientes, si son médicos, si son nutricionistas. Aquí está la licenciada de regreso. Listo, perdón, doctora, que no sé qué está pasando hoy con el internet y justo nos está dando un poquito de lata. Una disculpa, estamos de regreso. No Muchas gracias. Bueno, les comentaba, principalmente vamos a tener alteraciones metabólicas a nivel de hidratos de carbono, donde vamos a tener intolerancia a la glucosa. Vamos a ver a pacientes que van a empezar a cursar con resistencia a la insulina, con insulinemia. Uno de los cambios más importantes va a ser en los lípidos, donde vamos a tener pacientes que van a cursar con hiperlipidemias, un aumento importante en las concentraciones plasmáticas de colesterol LDL, triglicéridos. Vamos a dar unos segundos para que la licenciada se conecte. Gracias por su paciencia, pero bueno, si algo nos ha enseñado el COVID, acá está de nuevo la licenciada, es que sabemos que en estos eventos de vivo a veces el internet, el wifi nos juega una mala pasada, pero vale la pena que nos esperemos un momentito porque vamos a compartir contenido de mucho valor, tanto si son médicos, si son nutricionistas o si son pacientes, lo que vamos a hablar a todos. Nos pueden ir comentando de qué países nos acompañan. Hola, licenciada, ¿me escucha? La veo. Listo, doctora. A ver, creo que ahora sí, espero que ya no nos dé más complicaciones. Bueno, les comentaba, a nivel de lípidos vamos a tener bastantes alteraciones, vamos a tener concentraciones elevadas de colesterol, triglicéridos, y pues bueno, estos problemas cardiovasculares sabemos que son la primera causa de mortalidad en México, perdón, en pacientes con enfermedad renal, por lo cual es súper importante que como nutricionistas, como médicos, estemos abordando a buen tiempo este tipo de alteraciones metabólicas. También a nivel de proteínas tendremos algunos inconvenientes. Habrá una normalidad en las concentraciones de aminoácidos libres, vamos a ver reservas de aminoácidos disminuidas y por lo tanto aumentará el metabolismo de los tejidos periféricos. Si tomamos en cuenta todo esto, va a haber una disminución de peso y por lo tanto también una disminución de reservas proteicas. A la mano tendremos en el paciente una retención importante de toxinas urémicas que nos va a causar este famoso síndrome urémico que los pacientes desafortunadamente ya en los estadios, a partir de estadio 4 y 5 de la enfermedad renal, empezarán a batallar un poquito más con él. Estadios iniciales es raro que lo lleguen a presentar, pero insisto, a partir del cuarto es muy común encontrar síntomas como náusea, vómito, cansancio, fatiga, disgeusia, este sabor metálico que nos refieren los pacientes y que muchas veces también les impide la ingesta de alimentos. Vamos a tener pacientes que cursan con diarrea, edema, van a perder peso por lo tanto, e incluso ya cuando tenemos pacientes con un síndrome urémico muy elevado, tendrán trastornos neurológicos como encefalopatía urémica. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos factores, pues van a estar alterando el estado nutricional de nuestros pacientes y lo van a impactar de una manera negativa.
También esa misma uremia va a causarnos desórdenes endocrinos como la resistencia a la insulina, hiperparatiroidismo, que el hiperparatiroidismo es una patología secundaria muy complicada, donde vamos a tener pacientes hipercatabólicos, donde vamos a tener pacientes que a veces, aunque tengan una muy buena ingesta de nutrientes, calorías, proteínas, pues vamos a notar que se seguirán desgastando y que será difícil sacarlos de este proceso. Entonces es súper importante que en los primeros estadios estemos cuidando todos estos detalles. Finalmente, nuestros pacientes irán desnutriendo por este cúmulo de complicaciones. Vamos a tener pacientes con inflamación, con bajo consumo de alimentos, que van a presentar acidosis metabólica y las comorbilidades aumentadas y la uremia, pues terminarán formando pues este cúmulo de complicaciones y nos van a estar dando mayores problemas al estado nutricional. Un punto bien importante a considerar es de que bueno, la desnutrición en el paciente nefrópata va del 20 al 70%. La verdad es de que es un número bastante alto que tenemos por lo cual poner mucha importancia. Se estima que alrededor de o más del 90% de pacientes diabéticos y pacientes mayores de 60 años presentarán desnutrición cuando tienen enfermedad renal crónica. Y pues sabemos que esta desnutrición finalmente es un factor que incrementará la morbimortalidad en estos pacientes, por lo cual es muy importante que estemos atendiendo estas complicaciones. Excelente, licenciada. La verdad que muy bien explicado de manera muy sencilla, pero muy amplia a la vez. Y como usted mencionaba, estos pacientes tienen hipermetabolismo, tienen una respuesta inflamatoria incrementada, y usted mencionaba que esto va evidentemente exacerbándose a medida que el paciente avanza en los diferentes estadios de la enfermedad. Y entonces sabemos que a medida que el paciente se acerca al fallo renal, lo vamos a tener que someter a una terapia de reemplazo renal. Y estas terapias también tienen un impacto en el estado nutricional. ¿Les podría comentar un poco acerca de eso? ¿Cómo ya cuando el paciente está en etapa 5, en fallo renal, cómo afectan estas terapias de reemplazo renal el estado nutricional de los pacientes, aparte de la misma enfermedad? Claro, bueno, solamente para aterrizar un poquito, recordemos que tenemos 3 terapias de sustitución renal, que es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante. Es muy difícil que los pacientes lleguen al trasplante, estos llegan, pero ya después de algunos años de estar en alguna lista de espera o en el mejor de los casos cuando algún familiar hace la donación del órgano. Las primeras instancias pues son la diálisis peritoneal, hemodiálisis. Solo recordar que la diálisis peritoneal pues utilizará la membrana peritoneal como un filtro. Algo bien importante, es una de las terapias de sustitución renal que presenta también un alto índice de desnutrición. Se estima que hasta el 60% de los pacientes en diálisis peritoneal cursará con desnutrición durante esta terapia. Y esto más que nada se debe porque a pesar de que comenzamos con la terapia dialítica y los síntomas se reducen, y también la dieta es menos restrictiva porque ellos ya tienen algunas ventajas para poder comer otras cosas, la anorexia va a persistir y esto pues nos va a causar un montón de factores catabólicos. Esta anorexia estará asociada a una mala diálisis también, porque a veces en lo que estamos en este proceso de adaptación, la adecuación de la diálisis inicialmente no es 100% ideal, recordemos que en la diálisis habrá que hacer ciertos baños, ciertos recambios, esperar por lo menos un mes para tener ya un buen proceso. Igualmente, en cuestión de la terapia, pues habrá mayor distensión abdominal. El paciente a veces nos refiere, cuando hago el recambio, me siento muy inflamado, muy distendido y no me da hambre. Va a haber también una serie de factores psicológicos importantes a tener en cuenta, porque finalmente ellos están pasando por un periodo de duelo, donde perdieron la funcionalidad de un riñón, perdieron mucha de su autonomía, ahora tienen que estar en casa para realizar la diálisis, ya no pueden salir, y esto favorece a que el paciente anímicamente esté por los suelos y esto haga que no quiera comer, incluso aunque tenga el mejor plan de alimentación. Vamos a tener que a veces tienen dentaduras deficientes en caso de pacientes ya mayores, las dietas que a veces son poco agradables y vamos a tener una absorción y pérdida de nutrientes pues importante. Por ejemplo, en la diálisis peritoneal es muy marcado porque es donde tenemos la mayor cantidad de pérdida de nutrientes a nivel proteico. En la diálisis se pueden perder de 4 a 12 gramos de proteína al día. Hablamos de 9 gramos promedio, principalmente provenientes de albúmina.
y de aminoácidos de 2.5 a 4 gramos al día aproximadamente. Tomemos en cuenta que estas pérdidas van a ser o van a estar más presentes durante las 2 primeras horas del cambio. Entonces, entre cada recambio vamos a tener esa pérdida proteica. También vamos a notar que las pérdidas se van a incrementar en pacientes diabéticos y va a ser aún peor en estos episodios de peritonitis, que son frecuentes en los pacientes con diálisis peritoneal. Vamos también a ver que el nutriente que también, se va a estar va a tener ahí un desajuste. Esta no se va a perder, principalmente habrá que ajustarla porque esta pues va a estar incluida por el líquido de diálisis, entonces tendremos que tener ahí precaución. En cuanto a la hemodiálisis, sabemos que, bueno, esta terapia de sustitución renal utiliza un filtro, un riñón artificial, como le conocemos, para poder realizar el limpiado de la sangre. Tiene menos complicaciones a nivel nutricional en comparación a la diálisis peritoneal, perdón, ya que no vamos a notar ninguna pérdida proteica como tal, pero sí de aminoácidos. De aminoácidos se van a perder de 6 a 9 gramos al día por sesión de hemodiálisis. Si tomamos en cuenta que los pacientes acuden 3 veces por semana, pues estamos perdiendo constantemente aminoácidos y por lo tanto nuestro paciente está teniendo un riesgo de desnutrición en todo momento. Vamos también a notar que sí va a haber una pérdida de glucosa, aproximadamente de 20 a 50 gramos cuando se utilizan dializantes sin glucosa, y tanto en la diálisis peritoneal como en la hemodiálisis vamos a perder vitaminas principalmente hidrosolubles como tiamina, ácido ascórbico, piridoxina, ácido fólico. Son las que principalmente se van a ir perdiendo. Excelente, licenciada, excelente explicación, súper completo. Como menciona usted, entonces el paciente tiene prácticamente todos los factores en contra, la misma enfermedad renal crónica, por lo que genera causa de deterioro nutricional, y luego cuando este deterioro nutricional es marcado, sabemos que también afecta el funcionamiento renal y puede llevar que un paciente pase falla renal, y luego en falla renal cualquiera de estas dos terapias de reemplazo, sin tomar en cuenta el trasplante, también afectan el estado nutricional de estos pacientes. Entonces creo que hasta el momento en el live nos queda más que claro que paciente con enfermedad renal crónica tiene un altísimo riesgo de deteriorarse y que el deterioro nutricional es multicausal y que va a complicar al paciente. Entonces creo que me gustaría que nos hablara un poco acerca de cómo podríamos valorar nutricionalmente al paciente, porque para instaurar la terapia médica nutricional, pues primero tenemos que llegar a un diagnóstico. Entonces, si nos puede hablar un poco de este proceso de valoración nutricional en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica. Claro. Bueno, doctora, antes que nada, efectivamente, para poder dar un buen tratamiento necesitamos llevar un buen diagnóstico. Actualmente, y bueno, desde hace años ya tenemos algunas herramientas o herramientas de tamizaje que nos permiten evaluar al paciente de una manera completa. Hay que tener en cuenta también que no siempre en todos los espacios tenemos a la mano ciertos laboratorios que algunas pruebas de tamizaje nos piden. Sin embargo, tenemos una prueba de tamizaje que es súper fácil, que cualquiera la puede realizar siempre y cuando tengamos ahí un poquito de orientación y entrenamiento, como lo es la evaluación global subjetiva. Este tiene un detalle que, como su nombre lo dice, subjetivo, y bueno, pudiera variar y pudiera alterar el resultado de esta valoración. Sin embargo, tomemos en cuenta que va a poder o engloba principalmente los cambios de peso del paciente, va también a poner mucho énfasis en el cambio de la ingesta, la capacidad funcional del paciente. Vamos a checar también que si ha tenido disminución, ya sea de tejido muscular, tejido adiposo, y de ahí partir para dar un diagnóstico. Recordemos que una valoración por sí sola no nos va a dar un buen diagnóstico nutricio. Lo ideal siempre es tener 2, 3 evaluaciones para poder tener un diagnóstico mucho mejor y, bueno, insisto, poderle dar un tratamiento de mejor calidad a nuestros pacientes. Aparte de la evaluación global subjetiva, contamos con el MIS, este es maravilloso, más cuando tenemos pacientes en hemodiálisis, porque no solamente nos habla del estado nutricional, sino también del estado inflamatorio del paciente. Y los pacientes que están en diálisis, hemodiálisis, pues su proceso inflamatorio será mucho mayor y por lo tanto esto nos estará trayendo más complicaciones. Entonces, el MIS toma puntos relevantes de la evaluación global subjetiva, como estos cambios en el peso, va a tomar también la ingesta dietética,
las reservas de tejido graso, tejido muscular, pero también ahonda en síntomas gastrointestinales, nos va a pedir ciertos valores. Vamos a dar unos segundos que se congeló La mano y no en todos los lugares, bueno, dependiendo de dónde estemos laborando, no siempre vamos a poder tener el alcance para ellos. En la consulta privada, por lo regular, podemos pedirle al paciente que tome una prueba bioquímica completa y podremos estar checándolo mejor, pero cuando trabajamos en alguna institución de salud, pues nos quedaremos un poquito cortos. Sin embargo, también tenemos otro índice que es súper bueno, como el índice de Bilbray, que también va a tomar en cuenta mediciones ya antropométricas un poquito más objetivas. A mí este índice me gusta mucho en combinación con el MIS porque nos da un peso mucho mejor, ya que vamos a tomar peso, talla, los pliegues cutáneos, tricipitales, bicipitales, que nos va a permitir saber si en verdad hay una disminución en el tejido adiposo y la circunferencia media de brazo, que eso muscular de brazo, perdón, que esto nos va a favorecer muchísimo a que tengamos un referente como tal en cuanto a tejido graso, tejido muscular y en las citas de seguimiento poder notar la disminución o el aumento de estos compartimentos. Aparte, pues tomará en cuenta la albúmina sérica, que sabemos que es muy importante que los pacientes tengan albúminas arriba de 3.6 para evitar el riesgo de mortalidad. Vamos a tomar también en cuenta el conteo total de linfocitos y aparte tome en cuenta la evaluación global subjetiva. Entonces, es también una muy buena herramienta de tamizaje para poder evaluar a los pacientes. En caso que tengamos acceso a medidores de composición corporal, pues también son de gran ayuda porque nos van a permitir saber no solo la composición de nuestro paciente, sino también este conocido ya ángulo de fase que nos permite saber también este riesgo de mortalidad, si está aumentado, si estamos viendo a un paciente que tiene mayor proceso inflamatorio y diagnosticarlo y tratarlo mucho mejor. Excelente, licenciada. Sí, como usted menciona, el proceso de valoración nutricional, usted bien lo aclara, no depende de un solo factor, sino de varios factores que se puedan integrar con el conocimiento. Y también me encanta, como usted dice, con lo que nosotros contemos, con tal que lo hagamos de manera completa, porque no todos tenemos bioimpedancia, incluso a veces no en todos los lugares pueden medir vitaminas, albúmina, etcétera. Entonces, excelente tomar en cuenta todos los datos que usted nos informaba. Y ahora que ya hemos hablado del proceso de valoración nutricional y poniendo el ejemplo que ya llegamos a un diagnóstico con el paciente, yo sé que cada paciente es individual y hablar de cálculos y requerimientos es complejo porque cada paciente tiene sus propias características, pero de manera general, usted nos podría hablar en general lo que menciona la guía, su experiencia, cuáles son los requerimientos nutricionales en estos pacientes, cómo los podemos calcular, qué fórmulas usa, etcétera, tanto de proteínas, carbohidratos, en general, vitaminas. Me preguntan si va a quedar guardado el live y sí, tiene muy buenos comentarios, licenciada. Qué gusto, qué buena. Y volviendo a la pregunta, entonces sería si usted de alguna manera nos puede explicar de manera general cuáles son los requerimientos en estos pacientes, empezando con los pacientes en prediálisis, ya pacientes luego en hemodiálisis, en terapia de reemplazo renal. No vamos a hablar de trasplante porque sabemos que ese es otro mundo, ¿verdad? Sí, claro. Nos quedamos con las dos terapias más comunes. Bueno, antes que nada, tenemos que plantear que el objetivo de la terapia nutricional, principalmente en pacientes prediálisis, es disminuir que se sigan acumulando los desechos y las toxinas urémicas, asegurar y prevenir más que nada la desnutrición, asegurar que el paciente esté comiendo bien y retardar el daño renal. Yo a mis pacientes siempre les comento, principalmente a los prediálisis, el pilar o en este caso el fundamento de la alimentación, del tratamiento nutricional es retardar, mejor dicho, el daño renal y evitar su pronta progresión para que podamos tener buenos resultados. Ahora, en cuanto a energía, bueno, sabemos que lo ideal es de que los pacientes tengan una buena ingesta. Se sugiere que sean de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. En las nuevas guías Kadoki nos hablan que incluso una reducción de calorías pudiera ser una buena opción. Yo ahí se los dejaría un poquito abierto. ¿Por qué? Porque hay pacientes
que en verdad, a pesar de que les demos incluso 30 kilocalorías por día, se empiezan a desnutrir mucho e incluso aunque estén comiendo el requerimiento, más en las etapas iniciales, etapa 1, 2, 3, que son en estas en las cuales podemos jugar un poquito más, entonces podemos jugar de 28 a 35 calorías sin mayor problema. Tomar en cuenta a los pacientes que tengan obesidad, ellos sí tratar de limitarlos un poquito más a esas 30 kilocalorías por kilogramo al día, para que también no generen mayor proceso inflamatorio. Al contrario, si estamos en estadios iniciales donde no tenemos mayores complicaciones secundarias, osteodistrofia renal o algún otro tipo de problemas, incluso un poco de ejercicio les va a ayudar muchísimo y les va a favorecer a que disminuyan los procesos inflamatorios que vamos a estar teniendo muy constantes con la enfermedad renal. Algo súper importante, la restricción de proteínas en pacientes prediálisis. Cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de los 60 mililitros por minuto, también es importante estarla realizando cuando notemos a pacientes que tienen edema, que tienen una presencia importante de los síntomas de síndrome urémico que les comentaba hace unos minutos, o ya bien que tengamos un descontrol con la presión arterial. Esto también es súper importante y nos va a estar ayudando muchísimo. Las ventajas de esta restricción proteica es de que vamos a mejorar la acidosis metabólica, también va a haber una mejora en la resistencia a insulina, va a haber una disminución en la formación de desechos nitrogenados y por lo tanto nos va a dar un montón de beneficios y se van a corregir algunos síntomas del síndrome urémico. Por lo tanto también pues tendremos un retardo de las alteraciones y complicaciones renales. En cuanto a proteínas, para ellos lo ideal es partir de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo al día. Aquí algo súper importante, las guías nos dicen 0.6, pero en la realidad a veces es complicado en la primer consulta que el paciente se apegue a ese 0.6. De hecho, en mi experiencia hemos tenido pacientes que les indico el 0.8 y el comentario es, me va a matar de hambre, porque ven porciones de proteína tan pequeños y culturalmente estamos acostumbrados a comer porciones muy grandes, entonces esto les causa un poco de conflicto, hay que estarlo trabajando con ellos, hay que comentarles que tenemos también otros alimentos que vamos a poder incluir, pero como recomendación yo les sugeriría que dependiendo los síntomas, dependiendo el tipo de paciente, pueden partir incluso del 0.8 gramos. No es como, bueno, es difícil, insisto, que el paciente en la primera consulta se apegue a 0.6. Y también, pues, si vamos a utilizar algún suplemento como alfa-cetoanálogos, pues bueno, la recomendación va de 0.3 a 0.5 gramos por kilogramo al día. Bueno, los alfa-cetanálogos ya es otro tema, pero se pueden utilizar, hay que tomar en cuenta el tipo de paciente porque es una terapia costosa y que finalmente habrá quien se le puede indicar y habrá quien será mejor solo con la restricción de nutrimentos. En cuanto a los lípidos, tomemos en cuenta que comentábamos que va a haber aumento de concentración de triglicéridos, de colesterol LDL, por lo tanto también va a ser muy importante poner mucho énfasis y mucha atención en esta parte. Vamos a tratar que en cuanto a lípidos, la dieta provea un 30% de las calorías totales, en los cuales del 7 al 10% sean ácidos grasos saturados, más del 10% de ácidos grasos poliinsaturados y un 20% de ácidos grasos monoinsaturados. Y colesterol, pues, por debajo de los 200 miligramos. Esto nos va a ayudar a que tengamos mejores controles glucémicos y a que eliminemos el riesgo de problemas cardiovasculares en los pacientes. Desafortunadamente, en algunos pacientes, a pesar de que hagamos una buena terapia nutricional, vamos a ver que no bajan los niveles como nosotros esperaríamos. Entonces, ahí sí, lo ideal sería hacer uso de hipolipemiantes para que tengamos menores complicaciones en los pacientes y ayudemos a que lleguen a las concentraciones metas, principalmente colesterol LDL, que va por debajo de los 100 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL por arriba de 40 a 60 miligramos sobre decilitro y triglicéridos totales por debajo de 150 a 200 miligramos sobre decilitro. Entonces, cuando no podamos con la alimentación y veamos que el paciente realmente lo está llevando al 100%, el hipolipemiante nos puede ayudar mucho, más que nada en la prevención de complicaciones cardiovasculares tempranas. Y en cuestión de los hidratos de carbono, que este también es un tema de terror para los pacientes, más a que cuando hacemos la restricción de proteínas, pues obviamente tendremos que aumentar otros nutrientes y otros nutrimentos
y uno de ellos son los hidratos de carbono, que se van al 60 al 65% de las calorías totales, y muchos llegan con un miedo terrible y nos dicen, no, ¿cómo cree que sí puedo comer tortilla? ¿Cómo cree que sí puedo comer arroz? ¿O cómo cree que sí puedo comer pan integral, etcétera? Muchos vienen con una idea errónea de que los carbohidratos son los malos de la historia, y algo que hay que estar trabajando mucho con ellos es que la dieta tiene que ser completa, que tienen que tener un buen aporte de nutrientes, porque si no se van a desnutrir. Claro, estos carbohidratos, este 60-65% de carbohidratos, trataremos que sea por medio de carbohidratos complejos para que podamos evitar hipertrigliceridemias y manejar el manejo de glucosa, ¿sale? Solo un 10%, recordemos, vamos a utilizarlo en hidratos de carbono simples, principalmente a base de frutas, para que la dieta sea muy variada para el paciente y no tengamos mayor problema y que no se le haga tan difícil a él poder seguir el plan, ¿sale? Ahora, en cuestión de sodio, la restricción, recordemos que va a 2 gramos al día aproximadamente. También va a depender mucho de cada paciente. En estadios tempranos hay que notar ciertos detalles. Por ejemplo, si el paciente se está edematizando, si tiene problemas con la presión arterial, si tiene mayor volumen extracelular, pues haremos una restricción importante. Si vemos que el paciente no tiene estas complicaciones, tampoco hay que hacerle restricciones innecesarias, que eso es algo bien importante y que a veces se nos olvida. Nos dicen paciente renal y queremos quitarle sodio, potasio, fósforo, y bueno, el pobre paciente se queda con 3 opciones. Entonces, siempre es muy importante que estemos revisando si hay síntomas o si hay una causa para hacer este tipo de restricciones tan severas. Recordemos que en sodio va a haber restricción leve, moderada y severa. Habitualmente la leve va a 2 gramos y la severa a 500 miligramos. Entonces ahí vamos a determinar con la valoración al paciente, con sus laboratorios y más que nada también la valoración física. Revisemos si hay edema, revisemos si hay alguna complicación para hacer este tipo de restricciones. En cuanto a los líquidos, vamos a hacer restricción de líquidos también, insisto, solo cuando veamos que hay un aumento rápido en el peso, que el paciente empieza con párpados hinchados, tobillos, manos, que hay cambios bruscos en la presión arterial, ahí sí, pues seguiremos haciendo cambios o mejor dicho, restricciones en los líquidos. La prescripción, recordemos que es la cantidad de orina más 500 mililitros por lo menos. Entonces, por lo regular en los estadios iniciales hablamos de todavía hasta el estadio 3B no hay tanta restricción de líquidos. A partir del estadio 4 es cuando ya empezamos a notar que el paciente se empieza a hematizar, que empieza a tener problemas con la presión y que nos empieza a hacer varias complicaciones, y ahí sí hay que poner mucha atención a cuánto líquido está tomando, tampoco restringirlo tanto porque si no vamos a tener ahí cambios en la nefrona y bueno, nos va a traer más complicaciones que beneficios. Y en cuestión de electrolitos, principalmente potasio, fósforo, estamos hablando de potasio hasta 2.000 miligramos al día como máximo y de fósforo de 800 a 1.000 miligramos. Estas recomendaciones no cambian mucho, bueno, en estas dos, para pacientes en diálisis, es donde hay menores cambios. Excelente, licenciada. Nos mencionaba muy bien los cálculos de calorías, de carbohidratos y de proteínas en pacientes en etapa prediálisis. ¿Nos puede comentar un poco acerca del cálculo, cómo se calcula la proteína en el paciente que ya está en una terapia de reemplazo renal, que como bien mencionaba usted al inicio del live, son pacientes que pierden constantemente proteínas, aminoácidos, y sabemos que el cálculo en los pacientes ya en terapias de reemplazo, en hemodiálisis y diálisis, el cálculo es distinto? ¿Nos podría comentar cómo se calculan estos requerimientos en estos pacientes? Perdón, doctora, la dejé de escuchar, discúlpeme. Ok, no se preocupe. Le decía que ahora sí puede hablarnos un poco acerca del cálculo de los requerimientos proteicos ya en pacientes en diálisis y en hemodiálisis, que sabemos que es otro mundo completamente aparte. En lugar de restringir la proteína, por el contrario, le hacemos cálculos más altos. Claro, de hecho, pues bueno, ya en terapia de sustitución, ya vimos que el paciente va a tener un montón de pérdidas, que vamos a tener que cuidar muchos otros factores y por lo tanto vamos a ver que va a haber efectivamente, como usted lo comenta, cambios en los requerimientos. Las recomendaciones de calorías se mantienen habitualmente de 30 a 35 kilogramos por kilo al día. Recordar solo aquellos en pacientes obesos que tengan IMC arriba de 40, sí ser muy cuidadosos de no sobrealimentar a los pacientes, porque también un IMC arriba de 40 los predispone a mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a me voy a enfocar de inicio a la diálisis peritoneal.
Este cálculo de calorías también debe de tomar en cuenta las calorías que se van a estar absorbiendo por el líquido de diálisis, que son aproximadamente 400 a 600 kilocalorías. Hay que poner atención siempre en esos detalles, porque si no, de pronto vemos a pacientes que tienen hipertrigliceridemia importante y que tienen ahí descontrol de glucosa significativo. Entonces sí hay que tener en cuenta este punto. En cuestión de proteínas, vamos a Y tratar que de que los el paciente le dice, licenciado, yo estoy cumpliendo la dieta, estoy comiendo bien y no tomamos en cuenta lo que está recibiendo en el dializador. exactamente, que eso a veces se nos olvida, ¿no? De pronto, es cierto. Entonces, efectivamente el paciente también se estresa porque dice, es que estoy siguiendo la dieta al pie de la letra y no veo mejoras, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta el líquido de diálisis, insisto, más en pacientes en diálisis peritoneal para que no tengamos este tipo de detalles con nuestros pacientitos. Ahora, en cuanto a las proteínas, en diálisis peritoneal será muy importante que estemos proveyendo a nuestros pacientes de 1.2 a 1.5 gramos por kilo al día. Y en pacientes que cursen con peritonitis, vamos a aumentar la recomendación hasta 2 gramos. Los pacientes con peritonitis estarán expuestos a mayor catabolismo, por lo cual es importante brindarles más proteína, ¿vale? En pacientes en hemodiálisis, la recomendación va de 1.1 a 1.2 gramos por kilo de peso. Hay dos factores que es bien importante evitar. Hay que evitar la hipoproteinemia y la hipoalbuminemia, porque esto nos va a dar en pacientes en diálisis un edema difícil de eliminar y también una ascitis refractaria, que de pronto al paciente también le va a estar causando complicaciones con su calidad de vida. En hemodiálisis es muy común que el paciente se desnutra, empieza a hacer ascitis y de pronto se vuelve un círculo vicioso, porque a mayor ascitis hay mayor distensión, el paciente deja de comer, hay menor albúmina y bueno, es un círculo vicioso que nunca terminamos. Entonces, sí hay que estar poniendo mucha atención a la cantidad de proteínas que le estamos brindando a nuestro paciente para evitar esta complicación, pero también no darle en exceso. A veces los pacientes también abusan un poco cuando tengo pacientes que a veces llegan a la consulta y dicen, es que me dijeron que comiera de todo, pero poquito. Y obviamente su poquito, pues son porciones a veces no tan, no tan saludables, exacto, sobrepasa el poquito y entonces también llegamos a tener pacientes que van a cursar con toxicidad urémica, que van a cursar con náusea, con vómito, entonces bueno, hay que cuidar siempre también los dos extremos, ni dar menos ni tampoco sobreestimar la cantidad proteica. No porque esté en hemodiálisis, no porque esté perdiendo aminoácidos o proteínas, quiere decir que le puedo aumentar o que le puedo dar demasiada proteína, también tener ahí mayor cuidado. En cuestión de hidratos de carbono, las recomendaciones van de 55 a 65% de las calorías totales, habitualmente nos quedamos entre los 55, 58, es raro llegar a un porcentaje tan alto. Y también la indicación es que menos del 10% de las calorías totales provengan de hidratos de carbono simples. Y también algo súper importante, el consumo de fibra en los pacientes, porque aparte del paciente en diálisis, principalmente en hemodiálisis por la restricción hídrica que tiene, pues va a cursar con síntomas gastrointestinales como estreñimiento, distensión. Entonces la fibra es súper importante. Y de hecho, en este caso de la fibra que viene principalmente de frutas y verduras, toma un peso muy relevante el potasio en este caso, porque digo, a mí me toca en la consulta, quizá ustedes también están familiarizados un poquito, que de pronto el paciente dice, es que no puedo comer frutas y no puedo comer verduras porque me suben el potasio. Entonces el paciente no consume fibra y pues llega con un montón de síntomas. También aquí hay que poner atención, habrá pacientes que hay que disminuir el potasio y habrá otros que pues están orinando todavía, excretan potasio perfectamente. E insisto, regreso al punto de hace unos minutos, no hay que hacer restricciones innecesarias. Regresando un poquito a los lípidos, la recomendación es de que menos el 30% de las calorías totales sea a partir de grasas. Y bueno, tratemos de que sean pocas grasas saturadas, que disminuyamos el consumo de grasas saturadas a menos del 10% y favorezcamos la ingesta de grasas mono y poliinsaturadas para que tengamos mejores resultados. La restricción de sodio en estos pacientes hay que tener mucho cuidado porque algunos pacientes también llegan y nos dicen, es que yo ya no le pongo nada de sal porque pues ya como estoy en hemodiálisis ya no puedo comer nada de sal. Y tomemos en cuenta
que el sodio en estos pacientes ya no va a estar completamente restringido, ¿sale? Hay que tomar en cuenta solamente las elevaciones de presión arterial, el riesgo cardiovascular y en dado caso el edema. Si tuviéramos alguna de estas tres complicaciones, bueno, sí deberíamos de restringir un poco el sodio, pero si no, realmente la restricción ya no se va tan severa como en pacientes prediálisis, ¿sale? Ya podemos dejarlos a 2 gramos, incluso 3 gramos sin mayor complicación. En diálisis peritoneal, en cuanto a los líquidos, no es necesaria una restricción tan severa, porque la mayoría de los pacientes en diálisis todavía orina y tiene función residual, perdón, donde la diuresis va a ir de 1.5 a 2 litros, entonces habitualmente ellos alcanzan balances adecuados. Lo que toman es lo que orinan, entonces ahí no hay mayor complicaciones. En pacientes en hemodiálisis, el 90% de los pacientes con el paso de los años dejará de orinar, ya no tendrá esta función residual y ahí sí tenemos que ser un poquito más estrictos con el control de líquidos. Aparte, hay que tomar en cuenta que los pacientes en hemodiálisis pues tendrán un aumento de peso entre una sesión y otra y por eso será importante que ahí sí le restringamos un poco más el líquido en conjunto con la monitorización del peso seco para tampoco hacer restricciones mayores. Habitualmente en los pacientes en hemodiálisis, cuando orinan arriba de 500 mililitros, se les sugiere la cantidad que orinan más los 500 mililitros y en pacientes que ya son completamente anúricos, solamente 1000 mililitros o 1 litro entre alimentos y bebidas. Esto también es súper importante siempre recalcarle al paciente, es entre alimentos y bebidas, porque si nosotros le decimos 1 litro de agua, ellos se toman su litro de agua más el té, más el café, más las verduras, más todo lo que encuentren. La gelatina, por ejemplo, que es todo un caso, la gelatina ellos no la asocian con que es líquido, entonces de pronto tenemos ahí a pacientes que llegan con ganancias excesivas entre una sesión y otra y que finalmente esto les estará causando mayor riesgo cardiovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta parte. En cuestión de potasio, fósforo, les comentaba, las restricciones son muy similares, 2000 miligramos en potasio, de 800 a 1000 miligramos de fósforo, pero también hay que tomar en cuenta las concentraciones séricas. Hay pacientes que todavía orinan y la realidad es de que el potasio incluso a veces lo traen bajito, traen concentraciones de 3, 3.2, obviamente con presencia de calambres, con presencia de síntomas, pero en ellos incluso podemos dejarles que coman ciertos alimentos ricos en potasio, no diario, pero sí podemos ampliarles un poquito la alimentación. En cuestión del fósforo, hay que revisar también si hay enfermedad mineral ósea y en caso de que exista, sí hacer restricciones importantes, checar el calcio, que también es súper importante cuando ya hay osteodistrofia renal. En caso de que tomen quelantes de fósforo, pues también tomar en cuenta este detalle o los análogos de vitamina D cuando los llegan a incluir. Entonces, insisto, no hacer restricciones innecesarias, checar siempre bien los bioquímicos para poderle dar mayor variedad a la dieta y que el paciente, por lo tanto, se adhiera mucho mejor a el plan de alimentación. En cuanto a las vitaminas, dependerá mucho también de los bioquímicos, de, por ejemplo, las concentraciones de hemoglobina, para determinar si se les puede enviar complejo B, ácido fólico. La única que sí recordemos que no se recomienda suplementar es la vitamina A, porque se ha visto que hay toxicidad. Entonces, pues bueno, las demás vitaminas, vitamina E, vitamina B, etcétera, pues bueno, lo iremos haciendo dependiendo de los bioquímicos que tengamos con nuestro paciente. Muy bien, licenciada. Tal como usted mencionaba, hay que tomar en cuenta todos estos factores y a veces pasa más frecuente que lo que quisiéramos que tanto el paciente en etapa conservadora, en tratamiento conservador en pediálisis, como el paciente ya en terapia de reemplazo renal, por todos los factores que usted ha mencionado, no llegan a los requerimientos de calorías y de proteína. Así como tenemos el caso del paciente que se queja, sobre todo en las etapas iniciales, que dice, doctora, solo esto voy a comer, cuando en el restaurante me ponen 8 onzas de carne, que estamos acostumbrados a comer eso. También tenemos el paciente que le cuesta alcanzar los requerimientos, que tiene hiporexia, que tiene trastornos gastrointestinales que le alteran su ingesta, que tiene problemas también emocionales y también pasa muchísimo con el paciente en hemodiálisis. Entonces, algunas veces nos quedamos cortos solo con la alimentación. Entonces, en este caso, se usan suplementos nutricionales. ¿Usted me podría comentar acerca de en qué momento, cuándo está indicado iniciar la suplementación oral, tanto en un paciente en terapia conservadora como en un paciente que ya está en terapia de reemplazo renal?
Claro, bueno, doctora, lo ideal es de que suplementemos a los pacientes después de realizar una evaluación nutricional. Cuando chequemos que el paciente tiene presencia de desnutrición o desgaste, esto ya nos habla de que necesitamos suplementar al paciente porque evidentemente no está alcanzando los requerimientos calóricos ni proteicos seguramente. También, ya una vez que hicimos la consejería, adaptamos el plan y a pesar de esto, el paciente no está incluyendo, no está ingiriendo del 60 al 75% de lo indicado en el plan, pues ya es para indicarle un suplemento alimenticio que le ayude. En las citas subsecuentes que veamos que el paciente no mejora el estado nutricional e incluso, por el contrario, siga perdiendo peso, reservas de masa muscular, y en aquellos pacientes que tengan problemas orales. La realidad es de que muchos pacientes, perdón, ya no tienen todas las piezas dentales, algunos empiezan con problemas de aftas o problemas de este tipo, y por lo tanto dejan de comer, ya no van a incluir todos los alimentos. Por ejemplo, me voy a ir en pacientes en hemodiálisis que podríamos utilizar las mismas condiciones. Ellos, cuando tienen ya hiperparatiroidismo severo, empiezan a tener tumores pardos a nivel de facies. Vamos a notar que van a tener ahí problemas principalmente a nivel de boca, porque vamos a notar que estos tumores se ubican demasiado entre nariz, boca, y esto va a hacer que el paladar se empiece a abultar, que los dientes se empiecen a separar, al paciente se le hace más difícil realizar el proceso de masticación y, por ejemplo, incluso comer para ellos se vuelve complicado, se vuelve una tortura. Entonces, a ellos, por ejemplo, es preferente que estén teniendo y que estén tomando la suplementación oral para evitar que se estén desgastando. Ahora, aterrizando también en pacientes en diálisis o hemodiálisis, es bien importante que estemos dando seguimiento al peso seco o a las ganancias intradialíticas. Por ejemplo, si mi paciente tomó diálisis el sábado y regresa el martes y solo ganó 500 mililitros y ya no orina, pues claro que se está desnutriendo, muy seguramente está perdiendo peso y esa ganancia tan poquita, pues no es que haya ganado poco, sino que está perdiendo masa muscular, que ganó todo ese líquido, pero finalmente que es líquido que se está quedando acumulado y que no estamos detectando. Recordemos que ya el líquido cuando se empieza a caer en el organismo, pues lo detectamos cuando hay arriba de 3 4 litros, que ya es cuando notamos el edema. Antes, pues bueno, se puede ir incluso a pleuras, a pulmones y no lo notamos. Entonces, si en la ganancia interdialítica vemos que gana poco, también hay que valorarlo y tomar muy en cuenta que es un paciente que seguramente necesitaremos suplementar para que esté alcanzando los requerimientos de calorías y sus requerimientos de alimentos. Igual, a pacientes que tienen poco apetito, es una muy buena opción los suplementos porque el suplemento, recordemos que también viene vitaminado y eso les ayuda muchísimo a que mejoren la palatabilidad del sabor de los alimentos, que empiecen a comer un poquito más y finalmente favorecer que el paciente regrese a comer. Entonces, pues principalmente deberíamos de tomar en cuenta estos detalles. Excelente, licenciada. Ahora que nos ha descrito cuáles son las situaciones en las cuales se recomienda iniciar la suplementación y como usted bien menciona, es lo más pronto posible que detectemos el riesgo. A veces pasa incluso que el médico nefrólogo o el internista que no tiene experiencia en nutrición está contento con el paciente porque ganó poquito. No tuvo mucho líquido, la dieta estuvo bien y no se van dando cuenta que el paciente se depleta y ya cuando llega a nuestras manos llega deteriorado. Con todo lo que usted ha mencionado, de los cambios metabólicos, incluso de las restricciones que a veces tenemos que hacer en la dieta, de las alteraciones en el sodio, en el fósforo, en el potasio, en general, porque sabemos que cada situación es distinta, como usted menciona, hay unos que están hipernatrémicos, otros hiponatrémicos. ¿Qué características busca usted en un suplemento nutricional para usar en estos pacientes con enfermedad renal crónica, que puedan tanto usarse en un paciente en prediálisis, que aunque sabemos es distinta las características, como un paciente en terapias de reemplazo renal? Perfecto. Pues principalmente buscamos fórmulas hipercalóricas, porque como bien comentábamos, cuando vamos a suplementar es porque el paciente no alcanza el requerimiento, entonces hay que buscar también aquellos que tengan alta densidad calórica, porque entre mayor densidad, menor volumen, y eso nos ayuda mucho con el paciente renal, porque justo comentábamos la cuestión de los líquidos. Entonces, eso es un punto primordial que deberían de tener las fórmulas de suplementación oral para que no, tengamos un montón de beneficios. También, en caso de los pacientes
prediálisis o de los estadios iniciales del 1 al 4, hay que ser muy cuidadosos con la cuestión proteica. Si vemos que nuestro paciente la proteína sí la alcanza, pero las calorías no, podemos utilizar el suplemento, pero hay que ajustarlo. No podremos dar toda la cantidad del suplemento porque ahí sí tendríamos complicaciones, pero podemos ajustarlo, a lo mejor medio cartoncito, podemos estar haciendo juegos, incluso suplementar, a veces decirle, bueno, no puede tomar leche, pero puede sustituirlo por nuestro suplemento líquido. También necesitamos fórmulas que sean bajas en potasio preferentemente, bajas en fósforo, bajas en sodio y que estén controladas en calcio, que eso también es súper importante. También buscar principalmente suplementos que tengan concentraciones altas de ácidos grasos como omega 3, omega 6 y que sean fáciles de consumir. Al paciente la verdad es de que si algo podríamos hacer por él es facilitarle lo más que se pueda todo este proceso. Y los suplementos líquidos son, a mi consideración, son mis predilectos, porque son muy fáciles de que el paciente los transporte, los consuma y no tenga mayor problema ni pretexto de que no se lo pueda tomar. Que eso también a veces el paciente batallamos un poquito. Esto en los estadios iniciales. En estadios ya como diálisis, hemodiálisis, pues también vamos a buscar características similares, que sean hiperproteicas, que tengan alta densidad calórica, con ellos mucho más, mayor cantidad de nutrientes, poco volumen, pero ahí sí vamos a buscar que sean soluciones hiperproteicas, que les den un montón de proteínas para que justamente la pérdida que tienen durante su terapia de diálisis, pues se vea compensada y no tengamos al paciente catabolizándose cada que viene a sesión o cada que le están haciendo su diálisis en casa. Las fórmulas bajas en potasio, fósforo, sodio, lo que les comentaba, el calcio también es súper importante, más en pacientes que cursan con osteodistrofia renal, que es bien importante que sean bajas en líquido, y eso también yo les sugiero mucho que siempre le comenten al paciente. En mi experiencia me ha tocado que a veces el paciente me dice, no me tomé el suplemento porque es mucho líquido y yo no puedo tomar tanta agua. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me lo han comentado y siempre les comento lo mismo. No se preocupe, realmente la cantidad de líquido que tiene el suplemento es muy poquita, son 60 a 100 mililitros máximo, no hay mayor complicación. Entonces, sí, estar como haciendo ese énfasis también con ellos para que se lo tomen con toda tranquilidad y sin el temor de que pueda causar otra complicación. Igualmente, las altas concentraciones de ácidos grasos omega 3, omega 6 y fáciles de consumir, eso es súper importante, más en pacientes dialíticos. Actualmente, con esta contingencia de la pandemia que nos vino a cambiar la vida, ya es difícil que el paciente durante sus sesiones esté tomando algún suplemento. ¿Por qué? Porque tienen que permanecer con el cubrebocas, porque tenemos que cuidar todos estos detalles. Sin embargo, sabemos que la alimentación intradiálisis es una muy buena manera de mantenerlos bien nutridos, de que el impacto sea mucho menor. Entonces, pues bueno, regreso a lo mismo, suplementos líquidos que los pueden transportar. Previamente al COVID, bueno, era muy fácil que los abrieran, estuvieran a media sesión con sus sorbitos, sintiéndose muy a gusto. Y bueno, eso es algo que deberíamos de cuidar mucho, también hacer sentir apapachado a nuestro paciente para que sea más fácil las indicaciones. Excelente, licenciada. Bueno, nos hemos tomado 53 minutos. Dios. Súper bien, no me había ni fijado en el tiempo, está súper bien, pero no quisiera que nos vayamos sin que nos cuente un poco de sus experiencias, si ha tenido experiencias positivas, evidentemente por lo que nos dice sí, con la suplementación, si usted ha visto, por ejemplo, porque muchos médicos a veces dudan de esto, me pasa acá en Nicaragua que uno manda el suplemento y a veces el médico internista o el nefrólogo se lo quita porque consideran que no es importante, que el paciente ya está gastando en otras cosas, cuando uno realmente que está haciendo la dieta, que está haciendo el plan, ve lo complejo a veces que llegan los requerimientos y estos suplementos nos ayudan. ¿Nos podría comentar usted un poco de su experiencia, de los cambios que ha logrado ver en sus pacientes cuando se usan suplementos especiales para el paciente con enfermedad renal? Claro, fíjese doctora que nosotros hemos utilizado mucho el suplemento, principalmente en pacientes ahora que regresaron de COVID. Eso es algo que nos ha impresionado mucho porque el paciente que es sobreviviente al COVID regresa con un montón de complicaciones, regresa con una pérdida de masa muscular sorprendente, con muchísima cantidad de líquido, regresan con una sobrehidratación tremenda, que es difícil también de quitarla durante las sesiones. Por lo mismo que les comentaba, son pacientes que regresan hipoalbuminémicos, que regresan con hemoglobinas bajitas, entonces pues tenemos ahí ciertas complicaciones. Nosotros hemos utilizado los suplementos, Entrex por ejemplo, y algo que hemos visto y que nos ha encantado
es que después de mes y medio con la toma del suplemento, nosotros se los indicamos principalmente saliendo de su sesión de hemodiálisis. No todos los pacientes pueden comprarlo diario, pero saliendo de la sesión de hemodiálisis, que sería cada tercer día, hemos visto buenos resultados. En ellos principalmente notamos que hay mejoría en las reservas de tejido muscular, que son las que regresan muy bajas al mes y medio, empiezan a mejorar bastante. También notamos un incremento en el ángulo de fase, que eso es algo buenísimo, porque disminuye el proceso inflamatorio. Ellos regresan con unas complicaciones tremendas. La circunferencia muscular de brazo, también notamos que hay mejorías importantes y también son pacientes que empiezan a comer mucho mejor. El mismo suplemento favorece a que ellos empiecen a mejorar el apetito. Entonces, en estos pacientes nosotros se ha vuelto nuestro preferido el suplemento porque nos ayuda bastante. Y bueno, será una cuestión que yo creo que todavía estaremos trabajando mucho porque los casos siguen, los contagios siguen. Entonces, la verdad es que a nosotros nos ha ido súper bien. No se diga en pacientes con hiperparatiroidismo, que la verdad son pacientes parte de mis predilectos. En ellos, pues vamos a tener un catabolismo tremendo y un catabolismo constante. Entonces, algo que a mí me gusta con el suplemento y que hemos notado es que disminuimos la pérdida principalmente de tejido muscular, no se depletan tan rápido en comparación a aquellos que no toman ningún tipo de suplemento, a pesar de que tengan una dieta muy similar. El que tiene suplemento no pierde tantas reservas musculares, no llega tan deteriorado a la cirugía para resección de paratiroides en comparación a aquellos que no toman suplementación. Bueno, llegan con complicaciones severas a nivel de daño óseo, pero también a nivel de reservas musculares. O sea, tenemos pacientes súper caquéticos. Entonces, pues la realidad es de que para nosotros la suplementación alimenticia es vital y es súper importante. Si pudiéramos, se la mandaríamos a todos los pacientes, la verdad, porque finalmente tienen pérdidas y no siempre las podemos recuperar por alimentación. Pero sí, nosotros nos ha ido muy bien con estos casos en específico y pues bueno, tenemos excelentes recomendaciones, la verdad. El mismo paciente nos dice, es que cuando tomaba el suplemento me sentía súper bien. Y ahora que lo dejé un poquito, como que me siento un poquito débil, entonces lo voy a volver a retomar. Incluso ellos mismos van, la verdad, desde que dándose cuenta de la importancia de la suplementación y empiezan a adherirse mucho mejor, a estarse tomando su suplemento, su Enterex, y bueno, no lo dejan. Entonces, pues, hay que tratar de mantener ese buen hábito. Excelente. En México ustedes lo tienen como Enterex RNL, ¿verdad? Así se llama. Efectivamente, Enterex RNL y ahora bueno, yo les decía, me gustó mucho su nueva presentación, esta presentación en como Tetra Pak, que es muy práctica, porque anteriormente que era una latita, pues bueno, el paciente lo abría, si no se lo tomaba, lo iba tirando por todos lados o se le olvidaba. O luego nos decían, es que lo metí al refri, no lo pasé a un bowl diferente y se supo a fierro, les dicen aquí. Exacto. Entonces, pues bueno, ahora que están en el Tetra Pak, incluso ellos a veces cuando dicen, bueno, solo me tomé la mitad y la otra mitad me la voy a tomar en la cena con a veces nos dicen con avena o con cereal, o me lo voy a hacer una gelatina y lo tapan, se lo llevan a casa, lo meten al refri y son completamente felices. Entonces, la verdad es que ahora con esta nueva presentación, pues ustedes le dieron al clavo. ¿Verdad que sí? Sí, para el resto de países se llama Enterex Renal, para los que nos están escuchando. Licenciada, lo va a creer, pero convertimos los 30 minutos con Victus por 2 en 60 minutos. Ha estado fantástico con usted. Qué manera tan estupenda de explicar, qué manera de poner tan sencillo toda su experiencia. Tiene comentarios increíbles, le dicen excelente información muy completa y alguien le escribe, wow, con la nutrióloga, la amo y un corazón. Muchas gracias. Comentarios de que qué bonito explica, que todo muy claro, me encanta cómo lo está explicando. Les agradecemos a los que se quedaron hasta el final. La verdad que hubo pocos que se retiraron, nos hemos quedado con la misma audiencia. Ha sido un verdadero placer tenerla en este live. Ha dado perlas de información que vale la pena volverlo a ver en muchas ocasiones. Y pues no sé si quiere decir algo al final, despedirse para luego darle las gracias. No, pues muchas gracias, doctora, por haber compartido este espacio, por invitarme. Muchas gracias a Victus. Y pues gracias por escucharnos. Ojalá que
de la información que dimos puedan utilizarla, puedan aprovecharla lo más que se pueda y llevarla a la práctica con sus pacientes. Y pues bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, no queda más que agradecerle a la licenciada Cintia Islas, que nos acompañó desde México, compartiendo de una manera magistral y al mismo tiempo súper sencilla y práctica toda esta información. Y esperamos verlos pronto en el próximo live. Muchísimas gracias. Un abrazo, licenciada, que esté bien. Y Muchas un abrazo gracias, para doctora. sus pacientes que la tengan a usted a cargo de su nutrición. Que esté bien. Muchas gracias, doctora. Saludos, un abrazo de regreso y pues aquí estamos, insisto. Gracias, un placer. Gracias, doctora.